Mi nombre es Julia Marson y nunca pensé que el idioma de mi infancia, aquel del que mis colegas estadounidenses se burlaban por sonar demasiado suave, algún día se convertiría en mi venganza silenciosa. Tengo 32 años, nací en León, Francia, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 13 años. Al principio, tuve dificultades. Mi acento me hacía objeto de burlas y enterré mi lengua materna solo para encajar. Aprendí a hablar inglés sin rastro de francés. Me vestí para el papel, actué para el papel, y para cuando llegué a los 30, había ascendido en las filas de una prestigiosa firma de bienes raíces de Nueva York, Baxter & Company. Esa firma se convirtió en mi vida. Sacrifiqué fines de semana, cumpleaños, incluso el funeral de mi madre, solo para complacer a personas que nunca se molestaron en aprender mi nombre correctamente. Julian, decían. No, Julian. Lo dejaba pasar porque el éxito era la meta y estaba cerca. Me había forjado una reputación por mi discreción y mi delicadeza en la negociación. Mi jefe, Greg Baxter, siempre me sonreía como si fuera una herramienta que él mismo hubiera afilado. La verdad es que yo era la que cerraba los tratos que mantenían iluminada la oficina de la compañía en el rascacielos por la noche. No era llamativa, no usaba trajes de miles de dólares ni les gritaba a los becarios. Trabajaba en silencio y producía resultados. Así que, cuando un desarrollador francés llamado Claude Morel expresó su interés en traer una inversión de $10 millones en condominios de lujo a Manhattan, supe que era mi momento para finalmente asegurar el estatus de socia. Greg siempre había colgado ese título como una zanahoria delante de mí. Sigue con el buen trabajo, Julian, decía con esa sonrisa petulante de la alta sociedad. Socio podría estar en tu futuro. Claude solo hablaba francés, apenas inglés. No confiaba en los abogados ni en los corredores estadounidenses. Pero me lo gané, una reunión de almuerzo a la vez. Conocía los vecindarios que le gustaban, el tipo de arquitectura que admiraba, y lo que es más importante, hablaba su idioma. Pasamos 2 semanas puliendo los detalles. Traduje cada cláusula yo misma. El contrato final era a medida, intrincado y blindado, completamente en francés. Para cuando nos dimos la mano en mi oficina, supe que lo tenía. Un acuerdo firmado por $10 millones. Una gran victoria para la compañía. Y finalmente, Greg tendría que ascenderme. Entré en la sala de junta radiante, con la carpeta del contrato en la mano. Greg estaba de pie en la cabecera de la mesa, flanqueado por ejecutivos y accionistas. Le entregué el trato. Y ahí fue cuando lo hizo. No me felicitó. Ni siquiera pareció sorprendido, solo se recostó y sonrió. Gracias, Julian, dijo. Es una gran captura. Echó un vistazo al contrato y se rió entre dientes. Has hecho tu parte. Yo me encargaré de aquí en adelante. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Cerró la carpeta con un chasquido. Estás despedida, Julian. Parpadeé, aturdida. La sala estaba en silencio. ¿Pero me has oído? Su sonrisa se ensanchó. Ya no estás en la compañía, pero no te preocupes, yo personalmente me encargaré de este trato. Has hecho un gran trabajo, de verdad. Sentí que la habitación daba vueltas. La traición golpeó fuerte como una bofetada. Yo traje a este cliente, negocié cada detalle. Y ahora es nuestro. Greg interrumpió, así es como funciona este negocio. Me quedé paralizada mientras llamaban a seguridad para que me escoltaran. Sin oportunidad de suplicar, sin tiempo para protestar. Greg lo había robado todo, o eso creía, porque a la mañana siguiente recibí una llamada de Claude. Y Greg palideció como la nieve. Pero llegaremos a eso. El teléfono sonó a las 7:03 de la mañana en punto. Estaba acostada en mi sofá mirando al techo durante días. No había dormido, no porque no pudiera, sino porque no quería cerrar los ojos y repetir ese momento una y otra vez. Ese momento en el que todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, me fue arrebatado delante de una sala de juntas llena de cobardes silenciosos. Miré la pantalla. El nombre Claude Morel brillaba en ella. Me incorporé. Su voz llegó profunda y urgente. Julian, ¿qué está pasando? ¿Por qué este tipo, Greg, intentó llamarme diciendo que se hacía cargo del proyecto?
Exhalé lentamente, frotándome la frente. Me despidió. Claude maldijo por lo bajo. Cree que el contrato es suyo ahora, dije. Porque trabajaba para la firma. Técnicamente, el trato se hizo bajo su techo. Claude se rió, pero no fue divertido. Era el tipo de risa que das cuando alguien insulta a tu inteligencia. Julian, todo el contrato está en francés. Cada cláusula, cada término legal, ni siquiera sabe lo que tiene en sus manos. Hice una pausa. ¿Ya lo firmaste? Nosotros, él, respondió. Lo firmé contigo. Lo firmé porque confiaba en ti, no en ese hombre. Si cree que puede robar nuestro acuerdo, va a aprender una lección muy dolorosa. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Había pasado mi vida doblegándome ante los demás, probándome a mí misma, tragándome cada desaire solo para subir en la escalera. ¿Y a dónde me había llevado? Echada con seguridad como si no fuera nada. No, esta vez no. Todavía tengo una copia del acuerdo original, le dije a Claude. Y. Él no entiende lo que realmente dice la letra pequeña. Claude guardó silencio por un momento. Entonces, ¿qué tan rápido puedes reunirte conmigo? 30 minutos, dije. Y así, tuve una oportunidad, no solo de venganza, sino de reclamar algo que casi había olvidado, mi valía. Me reuní con Claude en su suite del ático cerca de Central Park. El lugar era elegante, con toques modernos y el aroma a café expreso caro flotando en el aire. Ya había impreso el contrato y lo había extendido sobre una mesa con notas garabateadas con bolígrafo rojo. Señaló una sección a la mitad. Mira aquí, dijo, golpeando el papel. Esta cláusula dice que el acuerdo es estrictamente entre tú y yo. Establece claramente que tú eres el enlace designado del proyecto y que transferir la autoridad sin consentimiento mutuo anula el trato. Parpadeé. Escribí esa sección porque pensé que te tranquilizaría. Él sonrió. Lo hace, y nos acaba de ahorrar muchos problemas. Entonces, ¿ahora qué? Claude se inclinó hacia adelante. Ahora nos aseguramos de que tu jefe sepa exactamente lo que intentó robar y lo mal que la cagó. Las siguientes horas fueron un torbellino. Los abogados de Claude redactaron una notificación oficial a Baxter & Company informándoles que el trato era nulo debido a interferencia no autorizada. Adjuntamos la traducción certificada del francés al inglés del acuerdo, destacando las cláusulas vinculantes que Greg claramente nunca se había molestado en entender. La mejor parte, programamos la notificación para que llegara a la bandeja de entrada de Greg precisamente a las 9 de la mañana, justo al comienzo de la reunión ejecutiva del lunes. Imaginé su rostro petulante derritiéndose mientras leía línea tras línea y se daba cuenta de que este no era su trato. Nunca lo fue. A las 9:07 de la mañana, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí. Julian, soy Greg. Su voz era tensa, controlada, falsamente educada. Creo que ha habido alguna confusión, comenzó. Casi me reí. ¿Confusión sobre qué? Bueno, esta notificación que recibimos. Claude diciendo que el trato es nulo, que tú eras el contacto principal y que yo estaba. Interrumpí, todo el contrato estaba escrito de esa manera, en francés. Ni siquiera preguntaste qué decía. Greg exhaló bruscamente. Escucha, no agravemos esto. Estás molesta, lo entiendo, pero esto fue solo un malentendido. Todavía estabas en la nómina de la compañía. Técnicamente, el cliente pertenece a... No, Greg, no lo hace. Julian, sé razonable. Te fuiste con una ventaja de $10 millones. Si esto se vuelve litigioso, podría arruinar tu reputación. Creo que deberías estar más preocupado por la tuya, dije con calma. Se quedó callado durante un largo momento. Luego, su voz bajó. ¿Qué quieres? Ahí estaba. La verdadera pregunta. ¿Qué quería? ¿Venganza, tal vez? Pero más que eso, quería no volver a ser la herramienta de nadie. Quiero lo que me gané, dije. Cometiste un error al despedirme. Ahora has perdido un trato y al cliente. Julian, ¿podemos hablar? Déjame ofrecerte. No, dije,
terminando la llamada. Tuviste tu oportunidad. Después de eso, las cosas se movieron rápidamente. Claude y yo establecimos nuestra propia firma independiente, una consultora boutique de bienes raíces e inversión internacional, Marson & Morel. Nuestro primer trato, el que Greg intentó robar. Solo que ahora las ganancias vendrían directamente a nosotros. Y las noticias viajaron rápido en Manhattan. Para el final de la semana, la compañía de Greg estaba bajo presión de los accionistas, luchando por explicar la pérdida. El rumor era que varios clientes comenzaron a cuestionar el liderazgo de la firma y si podían confiar en una compañía cuyo CEO ni siquiera sabía el idioma de un contrato de $10 millones. No fue solo un golpe financiero, fue reputacional. En cuanto a mí, sentí algo que no había sentido en años, libre. Cuando se supo la noticia de que Claude Morel se había alejado de Baster & Company y ahora se asociaba conmigo, esperaba algunas llamadas curiosas, tal vez algunos mensajes de LinkedIn. Lo que no esperaba era la gran cantidad de personas ansiosas por abandonar el barco en el momento en que se dieron cuenta de que el imperio que Greg Baster había construido se estaba agrietando en sus cimientos. Para el viernes, había recibido 6 solicitudes de empleo de excolegas, firmas rivales e incluso algunos ejecutivos que una vez me habían menospreciado en esa misma sala de juntas donde fui sorprendida. Fue surrealista. Un mensaje se destacó de Melissa Kim. Asunto, tenías razón. Cuerpo, estaba en la sala. Quería hablar, pero tenía miedo. Lo que hizo Greg estuvo mal y no te lo merecías. Si estás construyendo algo, quiero participar. Melissa había sido socia menor, aguda y ambiciosa. Habíamos trabajado juntas en múltiples tratos y había visto con qué frecuencia sus ideas eran descartadas en las reuniones. Nunca lo dijo en voz alta, pero sabía que sentía el peso de ser tanto mujer como minoría en ese entorno. Respondí inmediatamente, reunámonos mañana, 10 de la mañana. A la mañana siguiente, nos sentamos una frente a la otra en un café cerca de Bryant Park. Parecía agotada, como alguien que había pasado la semana fingiendo que todo estaba bien mientras veía el suelo desaparecer bajo sus pies. No eres la única a la que Greg ha usado, dijo, revolviendo su café. Ha estado robando crédito de nuestro trabajo durante años. Tu despido asustó a todos. Nos hizo darnos cuenta de que todos somos desechables para él. Asentí. Ese fue el último empujón que necesitaba. Melissa se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es tu plan, Julian? Porque sea lo que sea, quiero ser parte de ello. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto era más grande que yo. No se trataba solo de venganza. Se trataba de crear algo diferente, algo que no masticara a la gente y la escupiera. Estamos construyendo una firma, dije, bilingüe, internacional, humana primero. Un lugar donde el talento no sea castigado por ser callado, amable o diferente. Melissa sonrió. Cuenta conmigo. Mientras tanto, Greg no se tomaba su pérdida a la ligera. Para el lunes, estaba tratando de controlar los daños. Los comunicados de prensa presentaban la caída de Claude Morel como una realineación estratégica. Se filtraron memorandos internos en línea que afirmaban que mi salida era voluntaria. Me reí cuando vi una frase en particular: Julia Marson ha decidido perseguir emprendimientos independientes después de contribuir significativamente a nuestro éxito. Buen intento, Greg. Pero no todos se lo creyeron, especialmente cuando Marson & Morel se lanzó oficialmente una semana después con un anuncio de página completa en el Real Estate Journal. Desarrollador francés se aleja de Baster & Company y se asocia con una ex ejecutiva que, según él, fue la única que escuchó. El artículo citaba a Claude directamente: no estaba interesado en trabajar con una máquina, estaba interesado en trabajar con una persona. Julian entendió mi visión porque se tomó el tiempo de escuchar en mi propio idioma. Fue el golpe final, pero Greg no había terminado de pelear. 2 días después, recibí una notificación legal formal. Me estaba demandando. Incumplimiento del deber fiduciario, decía el documento. La acusada actuó de una manera que resultó en una pérdida financiera directa para Baster & Company. No me sorprendió. Estaba preparada. Me reuní con el equipo legal de Claude esa tarde. Se rieron cuando leyeron la demanda. Está vacía, dijo el abogado principal. Tenemos marcas de tiempo, correos electrónicos de clientes y, lo más importante, Greg nunca leyó el contrato.
Te despidió antes de que supiera lo que había dentro. Pero eso no detuvo la tormenta mediática. Aparecieron artículos con titulares como «Canibalismo corporativo», «Baxter & Company en batalla legal con ex-empleada», «David contra Goliat», ¿puede Marsonan Morel sobrevivir a la reacción violenta de Baxter?, ex ejecutiva responde con una cláusula lingüística. Fue estresante, no voy a mentir. Las demandas, incluso las infundadas, cobran un precio. Pero algo más empezó a suceder también. La gente empezó a hablar. Los ex empleados se presentaron. Anónimamente al principio, luego con más audacia. Hablaron sobre el ambiente tóxico en Baxter & Company, la manipulación, el robo de crédito, la cultura del agotamiento enmascarada por oficinas elegantes y almuerzos servidos. Melissa lanzó un blog de denuncia de irregularidades titulado La cortina de la sala de juntas. Su primera publicación, como vi a mi colega ser despedido por hacer demasiado bien su trabajo. Se volvió viral. En cuestión de días, Marsonan Morel ya no era solo una nueva firma. Éramos un símbolo de resistencia, de hacer negocios con integridad. Y luego llegó la verdadera sorpresa. Un correo electrónico de un nombre familiar, Derek Langford, el mayor rival de Greg, CEO de Langford International Realty. Asunto, oportunidad para discutir un objetivo mutuo. Quería reunirse. Nos reunimos en un restaurante de carnes de alta gama en Midtown, el tipo de lugar donde los tratos se sellan con whisky escocés raro y apretones de manos firmes. Langford era mayor, más astuto y conocido por jugar a largo plazo. Pero a diferencia de Greg, no trató de actuar como mi amigo. He tenido el ojo puesto en la cartera de Morel durante años, dijo, bebiendo su trago. Pero nunca pasé de la segunda reunión. Luego apareces tú y lo consigues en 2 semanas. El idioma ayuda, dije simplemente. Él sonrió. El idioma ayuda, pero también la integridad. Se inclinó hacia adelante. Quiero participar. Parpadeé. Disculpe. No me refiero a tomar el control, me refiero a asociarme. La sucursal internacional de Langford necesita una cara, un líder. Alguien con tu experiencia, tu historia, tu victoria. Guardé silencio. Esto no era solo una validación. Esto era influencia. No dije que sí. Todavía no. Porque algo dentro de mí sabía que este no era el clímax. Greg todavía estaba ahí fuera, aferrándose a los restos de orgullo que le quedaban. Y a juzgar por los correos electrónicos desesperados que había comenzado a enviar a Claude, traducidos terriblemente a través de Google, por cierto, se estaba quebrando. Casi podía imaginarlo en su oficina, con la cara roja, gritándoles a sus asistentes que arreglaran lo irreparable. Pero esa ya no era mi preocupación. No directamente, porque el siguiente golpe no vendría de mí. Vendría de alguien de adentro, alguien que había visto el fuego durante el tiempo suficiente y finalmente estaba listo para quemar toda la casa. La oficina se sentía diferente esa mañana. Melissa entró, su energía enfocada habitual reemplazada por algo más agudo. Dejó su café y me miró directamente a los ojos. «Está sucediendo», dijo. «¿Qué está sucediendo?» Me entregó su teléfono. En la pantalla había un correo electrónico reenviado desde una línea de denuncia anónima, enviado al Financial Standard, una de las publicaciones de vigilancia más importantes en noticias corporativas. El asunto decía, alegaciones de fraude interno en Baxter & Company. Debajo, había un enlace a un informe completo, testimonios de denunciantes, documentos filtrados, registros de auditoría. El nombre de Greg estaba por todas partes. Mi estómago se tensó. ¿De dónde vino esto? Melissa sonrió ligeramente. ¿Recuerdas a Olivia? Olivia Chon, la asistente ejecutiva de Greg. Ella fue la que pulsó enviar. Siempre habíamos subestimado a Olivia. Todos lo hicieron. Era de voz suave, puntual y rara vez hacía contacto visual a menos que fuera absolutamente necesario. Pero lo que la gente olvidaba era que las asistentes lo ven todo. Cada correo electrónico, cada documento financiero, cada reunión fuera del horario laboral. Greg pensó que nadie se daba cuenta. Mantuvo registros, continuó Melissa. Resulta que Greg había estado malversando fondos de clientes durante años, desviando bonificaciones a firmas fantasmas falsas, embolsándose los márgenes.
Incluso descubrió que trató de impulsar un trato paralelo con uno de los competidores de Claude a tus espaldas. Miré fijamente la pantalla. Esto no era solo un sabotaje mezquino. Esto era criminal. ¿Y vino a ti?, pregunté. No directamente, dijo Melissa. Siguió el bloc de la cortina de la sala de juntas. Me dijo que era la primera vez que sentía que alguien realmente podría escuchar. Miré el reloj. 9:43 de la mañana. Para cuando abriera el mercado, esto estaría en todas partes. ¿Lo sabe Greg? Lo sabrá, dijo ella. En cualquier minuto. No tuvimos que esperar mucho. Exactamente a las 16 de la mañana, el Financial Standard publicó la historia en su página de inicio. El titular era brutal: Baxter & Company bajo revisión federal. Ex-CEO presuntamente se embolsó millones de las carteras de clientes. Me desplacé por el artículo. El testimonio de Olivia fue redactado por privacidad, pero la evidencia era condenatoria. Capturas de pantalla de transacciones, inconsistencias en los informes, incluso grabaciones de audio de Greg instruyendo a un contador junior para que hiciera que los números parecieran limpios. Claude me reenvió el artículo con una sola palabra: boom. Greg no se quedó callado. Publicó una declaración pública horas después afirmando que las acusaciones eran infundadas, calumniosas y parte de una campaña de desprestigio orquestada por un ex empleado descontento. ¿Adivina de quién estaba hablando? Sí, de mí. Sus palabras exactas: este es claramente el trabajo de un ex empleado que estaba amargado por su despido y celoso de nuestro éxito. Pero el público ya no se lo creía, especialmente cuando un segundo denunciante se presentó, alguien del Departamento de Finanzas que confirmó el esquema y compartió un memorando interno donde Greg se refería al personal junior como herramientas desechables. La SEC anunció una investigación oficial en 48 horas. El lunes siguiente, recibí una llamada que nunca pensé que recibiría. Greg. Dejé que sonara y luego contesté. ¿Qué quieres?, dije, manteniendo mi voz neutral. Hubo una pausa y luego un suspiro tenso. Me equivoqué, dijo. Sobre ti, sobre todo. No dije nada. Cometí errores, continuó. Pero esto está fuera de control. La prensa, los abogados, no puedo detenerlo. No se supone que debas hacerlo. No lo entiendes, Julian. Este no es solo mi nombre en juego. Mi esposa, mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de construir tu reino sobre mentiras. Exhaló de nuevo, más lento esta vez. Por favor, habla con Claude. Mira si se echa atrás. Tal vez podamos resolver esto en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba perdiendo su compañía. Estaba perdiendo todo. Ya no soy tu chico de la limpieza, Greg, dije. Hiciste tu cama. Duerme en ella. Luego colgué, y por primera vez en semanas, sentí paz. Más tarde ese día, Melissa y yo nos reunimos con Claude y su equipo en nuestra nueva oficina de Midtown. La sala de conferencias todavía olía a pintura fresca y el logotipo de nuestra firma, Marsonan Morel, brillaba a través de la pared de vidrio. Claude levantó una copa de champán. Por la justicia, dijo. Melissa añadió, y por las personas que creyeron en ella, incluso cuando no era rentable. Levanté mi copa con ellos. Brindamos y, por un momento, me permití sentir todo. Ira, alivio, orgullo, porque esto ya no era solo venganza. Era redención. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en una conferencia de la industria 2 semanas después. Era el tipo de evento donde los CEO desfilaban sus éxitos como medallas de guerra, donde los tratos clandestinos ocurrían entre sorbos de cóctel y sonrisas falsas. Greg solía dominar la sala en estos eventos. Esta vez, no estaba por ningún lado. En cambio, nosotros éramos el centro de atención. Claude pronunció el discurso de apertura. Yo seguí con una charla titulada Integridad en los negocios internacionales, ¿por qué el idioma importa? El público ovacionó de pie. Después, la gente hizo fila para hablar. Jóvenes profesionales, estudiantes, veteranos de la industria que admitieron que una vez pensaron que era demasiado callada para liderar. Un hombre canoso, impecablemente vestido, me estrechó la mano y dijo, «Has cambiado la conversación para mejor».
En el vuelo de regreso a casa, me senté junto a la ventana mirando el horizonte de abajo. Melissa se sentó a mi lado, con la computadora portátil abierta, ya redactando la siguiente propuesta. «Sabes», dijo, «apenas estamos comenzando». Asentí. «Lo sé». Porque en ese momento entendí algo que no había entendido antes. No se trataba solo de vencer a Greg. Se trataba de construir algo real. Una compañía que valorara a las personas por encima de las ganancias. Un legado que no pudiera ser robado. Y, sobre todo, una versión de mí de la que finalmente podría estar orgullosa. 2 meses después, el último clavo en el ataúd corporativo de Greg Baxter fue entregado en forma de una acusación federal. Fraude electrónico, evasión de impuestos, malversación de fondos. Los titulares no solo fueron tendencia, sino que detonaron. Los medios de comunicación publicaron clips de él siendo escoltado desde su ático esposado, con la expresión vacía, el cabello desordenado, agarrando un maletín como si todavía significara algo. El imperio que pasó 15 años construyendo se había derrumbado en cuestión de semanas. Los socios que una vez se aferraron a él se dispersaron como pájaros asustados. Vi la cobertura desde la tranquilidad de mi oficina en casa. No con regocijo, no con venganza, sino con claridad. Greg no era un villano nacido de la noche a la mañana. Era un producto de un sistema que valoraba el poder sobre las personas, las ganancias sobre los principios. Yo fui un engranaje en ese sistema una vez, hasta que me negué a girar. Marsonan Morel floreció. Duplicamos nuestro equipo en 6 meses. Lo que comenzó como una idea audaz entre una ejecutiva despedida y un desarrollador desilusionado se convirtió en una de las firmas más respetadas en el mercado internacional. Nuestro modelo bilingüe atrajo a clientes de Francia, Canadá y África Occidental. Clientes que pasaron años sintiéndose ignorados por corporaciones frías y uniformes. Melissa se convirtió en nuestra jefa de estrategia. Dirigía a su equipo con empatía y precisión. Olivia, una vez asistente de Greg, se unió a nosotros como nuestra primera directora de operaciones. Le tomó semanas dejar de disculparse antes de hablar en las reuniones. Ahora domina una sala con tranquila confianza. Incluso lanzamos un programa de mentoría, el segundo asiento, diseñado para empoderar a los empleados junior y elevar las voces marginadas en la industria. La ironía no se me escapó. Había pasado años siendo el segundo asiento en salas de juntas en las que no me sentía bienvenida. Ahora las estaba construyendo de manera diferente. Un jueves tranquilo, Claude y yo estábamos parados frente a nuestra nueva oficina de París, un pequeño espacio elegante en la Rue du Bac. La placa de bronce brillaba bajo el sol de la mañana. Se volvió hacia mí, ajustándose la bufanda. Cuando te conocí por primera vez, dijo en francés, pensé que eras demasiado educada para este mundo. Sonreí. Y ahora veo que la educación es tu armadura, pero debajo hay acero. Me dio una palmada en el hombro. Los franceses tienen una frase, el león me calme est le plus dangereux. Nos reímos, pero entendí lo que quería decir, porque mantener la calma en un mundo que intenta destrozarte, eso requiere fuerza. Una noche, al salir tarde de la oficina, pasé por el antiguo edificio de Baxter & Company. Era casi poético lo tenues que se veían ahora las ventanas. Su nuevo CEO era un designado interino, alguien que prometió reconstruir la confianza y restaurar la fe. No me importaba saber su nombre. Conocía demasiado bien el edificio. No importaba quién tomara el trono, los cimientos estaban agrietados. Aún así, me detuve por un momento, no por amargura, sino por gratitud. Ese lugar había intentado enterrarme. En cambio, plantó las raíces de quien me convertiría. Unos días después, di una conferencia invitada en la Escuela de Negocios de la NYU. Uno de los estudiantes me preguntó durante la sesión de preguntas y respuestas, ¿qué le dirías a tu yo más joven el día que te despidieron? Respiré hondo. Diría, felicidades. La sala se rió entre dientes, insegura. Pero continué, porque ese día pensé que había perdido todo. Mi reputación, mi futuro, mi dignidad. Pero lo que realmente perdí fue la ilusión de que esas cosas dependían del permiso de otra persona. Hice una pausa. Nunca estuve destinada a ser un peón en el juego de otra persona. Ese despido no terminó mi historia. Me dio la pluma para escribir la mía propia.
La sala se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos. En el tren de regreso a casa, me senté junto a una mujer que leía una novela francesa. Sonreí educadamente y miré el título, Les choses qui restent, las cosas que quedan. Me pareció apropiado, porque al final quedaron cosas. No Greg, no sus mentiras, no su compañía, sino las personas que habían creído en algo mejor. Melissa, Olivia, Claude, los clientes que confiaron en nosotros, el equipo que nos siguió y la tranquila convicción de que ser decente, ser ético, ser fluido en el lenguaje y la empatía, en el propósito, no era una debilidad. Era un futuro. Un año después, Marsonan Morel fue nombrada Negociadores Internacionales del Año por Forbes Real Estate Global. Estaba de pie en el podio de la gala, mirando a una multitud de gigantes de la industria, pero no me sentía pequeña. No me sentía afortunada. Me sentía merecida. Quiero dedicar esto, dije, a cualquiera a quien alguna vez le dijeron que era reemplazable. A cualquiera a quien le hablaron por encima, le pasaron por encima, le subestimaron. No eres la suma de la aprobación de otra persona. No eres una nota al pie en su historia. Sostuve el premio con fuerza. Eres el autor de tu propia historia. Y con eso, bajé del escenario. Ya no era la mujer callada en el rincón de una sala de reuniones, sino la que lideraba la carga.